Continuamos en la conferencia internacional de Peronicemos con Unidad Convergencia. Hoy, sábado, un tema tan importante como es la vacuna y la incidencia política a nivel internacional y todo lo que se está suscitando en el mercado, en la política internacional respecto a este elemento tan indispensable y que hoy se ha convertido en una herramienta de vida y que lastimosamente en el Perú hay una incógnita respecto a la vacuna, vemos que es tardía, vemos que recién están vacunando a los de 80 años, entonces hay una crisis en nuestro país respecto a este elemento tan importante. Gustavo, buenas noches, continuamos con tu Hola. conferencia internacional, continúa por favor. Sí, sobre la vacuna. La idea de esta parte de la exposición es tener un enfoque para, para poder apreciar el papel de la vacuna en la lucha contra estas pandemias. Porque hace más de 4.000 millones de años que la evolución convive con los virus. Los virus son pequeños demonios parásitos que esperan la oportunidad para reproducirse, utilizándolo. Ni siquiera tienen sexo, no necesitan el sexo para reproducirse. Estos demonios invaden nuestro cuerpo, invaden nuestras células, mezclan su ARN con nuestro ADN, hacen un cóctel y se reproducen. Se ha podido eliminar la viruela porque la viruela tiene ADN y es estable, y se ha podido hacer una vacuna contra la viruela y se pudo eliminar. El problema que tenemos con los virus es que como tienen básicamente una base de ARN, es muy inestable. Y cada vez que tenemos una gripe, es a través de un virus. Y el virus, al invadir cientos de miles de nuestras células, se autorreproduce al interior de ellas combinando su ARN con el ADN. Y en estos últimos 4.000 millones de años, pues, la variedad de combinaciones son, pues, infinitas. Y entonces, con cada estornudo, estamos echando al aire virus con variantes, virus mutantes. Estos virus mutantes, la gran mayoría son inofensivos, pero por ahí sale pues un demonio que hace mucho daño, como es el caso de estos virus, ¿no? Miren, nosotros, cuando hemos tenido nuestra primera gripe en nuestra vida de niños, nunca más nos volvemos a enfermar de esa gripe, de ese virus. Y si nos enfermamos una o dos veces de gripe durante el año, son distintas. La gente debe observar que hay unas gripes que son suaves y hay otras gripes que nos tumban a la cama, pues, con dolores de cuerpo, etcétera, ¿no? Porque los virus son distintos. En el caso del COVID-19, que se considera de origen aviar, o sea, desde las aves, que han saltado a las especies humanas, es un virus con una cadena genética inestable. Entonces, se hace una vacuna contra este virus, pero los enfermos del COVID-19 a la vez producen mutaciones en su cuerpo, la mayoría inofensivos. Pero por ahí sale pues un virus de Manaos, que es peor, sale una mutación en Sudáfrica, y así. Y mientras el virus siga rebotando, por eso es que es necesario las barreras, el virus sigue mutando y van a seguir mutando. Entonces, las vacunas tienen que ser polivalentes. O sea, las vacunas tienen que ser de carácter amplio, de abanico amplio, de una manera tal que busquen los puntos débiles del virus en cuanto a su reproducción para por ese ángulo bloquearlo. Unos pueden ser bloquear desde el interior la cadena de ARN y los cócteles con el ADN que hace, engañándolos con falsos enlaces.
Otros pueden ser que nuestras células se enmascaren de tal manera que no las identifiquen para invadirlas. O sea, estos temas ya son temas de los especialistas. Y los que más han avanzado en esto es en el Instituto Gamaleya. ¿Por qué? Porque las pandemias no son nuevas, ¿no? Tenemos las pandemias de la Edad Media. Tenemos registro de Egipto en los jeroglíficos de pandemias en Egipto, de las pandemias en Grecia, de la pandemia juliana durante el periodo del Imperio Romano. Y más cercanas, las pandemias medievales, pues, las grandes pestes que mató a la mitad de la población europea. Y nunca nos han abandonado. Con mayor o menor volumen, convivimos con los virus. Se recuerda mucho, por ejemplo, la pandemia del 1918, que fue una pandemia aviar que vino por aves migrantes entre Europa y el norte de África, y que se desató en los campos militares estadounidenses, ¿cómo se llama? En Francia. Pero que a la vez esta pandemia también se manifestó primero, 6, 7 meses antes en Estados Unidos. El gobierno de Woodrow Wilson, por política internacional, necesitaba intervenir militarmente en la guerra europea, y a pesar que sabían de la letalidad de la pandemia, enviaron a sus soldados que llevaron la pandemia a Europa. Fue conocida como la gripe española porque España era neutral y el periodismo era libre, a diferencia de la prensa de los países en conflicto que estaban pues en emergencia de guerra. Se calcula que un promedio de 100 millones de personas murieron en esa pandemia, que tuvo 3 rebrotes. Esa es una característica, ¿no? Acá estamos sufriendo el segundo brote, en Europa pasaron por el segundo brote, pero con variantes de mutaciones. Y nosotros este año y el próximo año vamos a tener todavía rebrotes. Luego desciende. La experiencia histórica es de que luego de 3, 4 rebrotes que pueden durar hasta un promedio de 4 años, la pandemia como que se desaparece. Como que la sanación de manada es la que sobrevive, ya no puede matar más de lo que mató y desaparece. Para reaparecer tiempo después, ¿no? Al año, 2 años, 10 años después, reaparecer nuevamente con una versión letal. Ahora, como esto se sabe, y ahora recordamos la pandemia del ébola hace 4 o 5 años atrás en África, terrible el ébola, la gripe porcina hace como 7, 8 años en México, la gripe aviar en la misma Italia, en Vietnam, en China. Entonces, no puede, los científicos no están de brazos cruzados. Hay países que han tomado el problema de las pandemias como parte de su política de seguridad nacional. Y ese es un llamado que yo le hago al alto mando de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, al CAEN, al Centro de Altos Estudios Nacionales del Ejército, de que enfoquen el problema de la pandemia que estamos pasando como un problema de seguridad nacional. Que la doctrina del enemigo interno la repiensen. No, pues, cada vez que hay un movimiento reivindicativo, son terrucos, ¿no? Entonces, el terruqueo viene, pues, como parte de la doctrina del enemigo interno enseñado por las escuelas de las Américas, las escuelas norteamericanas a los oficiales peruanos. Pero volviendo a la pandemia. Gustavo, a ver, el terruqueo, eso para los millennials no sé, muy importante, porque ¿qué es el terruqueo? Cuando era joven, ¿había terruqueo? ¿Cuándo empieza el terruqueo? Por favor, dilucídanos. Bueno, en términos generales, después de la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía mundial que comienza a establecer Estados Unidos, toda resistencia contra ellos eran pues antidemócratas, comunistas, terroristas, ¿no?
Ahora, y han utilizado el término terrorista como categoría política, ¿no? Y esto lo acentúa mucho más George Bush a partir de septiembre de 2001, con el ataque irregular contra el Estado norteamericano, más conocido como el ataque a las Torres Gemelas, que no se redujo a las Torres Gemelas, pues atacaron el Pentágono y atacaron el Capitolio. O sea, fue un ataque contra el Estado, en forma irregular, con una doctrina militar asimétrica. Entonces, Bush tomó ya este concepto que venía manejando el ejército norteamericano y lo puso en primer plano, ¿no? La pelea principal de la democracia en el mundo es contra el terrorismo, ¿no? Pero el término terrorista ya se había utilizado a partir del 1982 en el Perú, contra las columnas guerrilleras de Sendero, contra los grupos guerrilleros de Sendero. Se les tipificó como terrorista. El concepto ya existía, pues, solo que se universaliza con más fuerza a partir de Bush en 2001. Y en el Perú se le denominó terrorista a lo de Sendero, y al último simplemente se le decía terrucos, ¿no? En la jerga política común se le decía terrucos, no los terrucos. Luego, esto se ha extendido, después que se ha derrotado ya a Sendero y al MRTA en el plano militar, se ha extendido a cualquier movimiento reivindicativo. O sea, si una comunidad andina ve que sus aguas están siendo contaminadas, se muere su ganado, no pueden cosechar porque el maíz está contaminado, el trigo está contaminado, la papa se malogra, entonces salen a luchar porque la mina que les contamina sea detenida. Entonces el término terruco se ha extendido a cualquier movimiento reivindicativo, y el Grupo Comercio es uno de los adalí después de terruquear. Sale un político de izquierda, terruco, ¿no? Anduviri protesta, encabeza una protesta, terruco, ¿no? Vladimir Cerrón encabeza una protesta, terruco, ¿no? Pedro Castillo encabeza un movimiento sindical frente a una situación extraordinariamente, digamos, desastrosa de la educación peruana, terruco, ¿no? Entonces, el terruqueo se ha convertido en una forma de quitarte legitimidad, porque esto va acompañado de una doctrina militar. La doctrina de seguridad continental que le enseñan a los oficiales peruanos es una doctrina de seguridad básicamente estadounidense, en el cual al movimiento reivindicativo se le señala como posible enemigo interno, posible terrorista, y con el terrorista no se negocia, al terrorista se le liquida. Entonces, con esto es un concepto completamente antipolítico, ¿no? ¿Se podría dar una persecución a esa persona citada, señalada como terruco? Claro, sí, Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú haría un seguimiento, haría una persecución política contra este líder. Claro, ha sucedido con Pedro Castillo. Pedro Castillo es de una familia evangélica, él es un hombre de fe. Surge como dirigente rondero y luego se incorpora como profesor, y por su carácter de líder llega a ser dirigente regional del magisterio, ¿no? Y lógicamente como campesino, como rondero, es un hombre que ha luchado contra la corrupción, contra el terrorismo. Entonces, podría ser, es inviable, ¿no? Es inviable de que un hombre... ¿Por dónde lo quieren agarrar? Cuando hay la reunión de magisterio, de las reuniones de las bases del magisterio que están pues en contra de la dirigencia de Patria Roja, CONARE. ¿no? Y se forma esta coordinación de CONARE, de las bases magisteriales, Sendero tiene presencia sindical en varias partes, en el magisterio hace tiempo, décadas. No es la culpa de Pedro.
Claro, y cuando Pedro se presenta como delegado del norte del movimiento sindical, él discute cómo unificar, cómo fortalecer el movimiento como movimiento nacional. ¿Cómo reorientarlo también? ¿Cómo reorientar? Sí, pero mira, era un movimiento regional. Con Pedro, enlazando a Pedro en la dirección de la huelga, enlazan el norte y lo convierten en movimiento nacional. Por eso es que lo eligen a Pedro. Pero no porque sea senderista, seguidor del pensamiento Gonzalo, ni miembro fundador de Movadez. Esas ya son, digamos, una serie de desenfoques que tiene la inteligencia policial por una serie de prejuicios, incluso racistas contra la gente del Ande. ¿No? Gustavo, discúlpame, quisiera que veamos un video en la cual de mesa redonda, un video que nos ha llegado, en la cual lo están agrediendo a Pedro Castillo. Quisiera que analicemos. Quisiera, por favor, señor director, permíteme, Gustavo, por favor, vamos a pasar un video breve, corto, que da con este tema tan importante del terruqueo, ¿no? ¿Qué está pasando con estas violaciones a los candidatos, a los líderes y la falta de, pues, ¿no?, de respeto? Acá la señora Keiko también tenemos que respetarla, a Fuerza Popular, a Perú Libre, todos merecen un respeto y la política se basa en eso, ¿no? En la diplomacia, el respeto. Señor director, pasamos las imágenes, por favor. ¿Habría que fecha? No pasa nada contigo, Terruco. Terruco, Ruco. Saca la vuelta, Terruco. Saca la vuelta. Habría que ver Gracias, que señor director. Lamentables las imágenes, que se dan a un candidato, a un hombre de Estado como Pedro Castillo, profesor, director, rondero, evangélico, de familia evangélica. Entonces, yo considero que analicemos primero, ¿esto es algo espontáneo o es algo tú consideras armado? Por un lado. Por otro lado, ¿qué está pasando con la organización de Perú Libre? ¿Por qué Pedro es expuesto de esta manera? Y también por otro lado, tercer punto, ¿no? Creo que Pedro se comportó a la altura y no reaccionó, mantenió la cordura, la equidad, y creo que eso dice también mucho de su carácter, porque cualquiera que fuera se enfrentaría asumiría una actitud, pues, ¿no?, en contra de los manifestantes. Eso dice bastante de Pedro, pero ¿tú consideras que esto es armaño? Camilo, podríamos, Camilo, yo quisiera saludar al compañero Gustavo y agregar una pregunta. Tengo entendido de que la palabra terrorista viene del sinónimo del terror, que es digamos, de los militares para generar terror antes de bombardear, generan miedo entre la gente y eso es lo que están haciendo ahora en este proceso. Y lo que está pasando, de acuerdo a mi apreciación, es que todo está siendo preparado por la derecha, que está asustado, ¿no? Lamentablemente, quiero preguntar, Perú Libre es un pequeño núcleo, ¿no? Como ocurre en el país, los partidos tienen dueños y Vladimir es uno de ellos, que ha querido ser candidato y de punto aparece el invitado Pedro Castillo. Entonces, yo digamos, soy un activista político, a pesar que estaba mal, salí y San Juan de Lurigancho organizando comités de apoyo en Huaycán, en Ate, en varios lugares, y observo la ausencia de la militancia de los comités, digamos, de Perú Libre.
lo que está participando es la espontaneidad de los vecinos, de las organizaciones sociales. Y nosotros como gente de izquierda, lógicamente lo que estamos haciendo es sumarnos y tratar de orientar a esa gente, porque hay gente que participa en estas reuniones, no necesariamente son gente de izquierda, sino gente que ya se hartó de las cosas y son personas muy fácilmente manipulables. Hoy día ha salido en las redes sociales un comentario en Twitter de una mujer que dice que Pedro Castillo está ofreciendo casas en Lima porque está votando a un montón de gente de Miraflores, San Isidro, de los barrios populares, y que por favor los campesinos de provincia se trasladen, que van a tener casa gratis. Eso está haciendo correr, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un problema terrible de una campaña macartista, de una campaña liquidadora, y no hay un partido que responda. Lamentablemente, yo vengo de la izquierda desde los años 80 junto con Hernán. Hernán es mi mayor, lógicamente, en política, pero yo he observado siempre lo trágico que hay en el país es que la izquierda siempre está dividido. Eso es parte aparentemente de la izquierda, de la cultura, y siempre están poniendo pero para poder respaldar. No piensan en el país, piensan en realidad en su grupo y en la persona. Y creo que eso es lo que está pasando en Perú Libre, ¿no? Porque aparentemente a Pedro Castillo no lo están respaldando adecuadamente porque piensan que Pedro Castillo va a formar su partido, ¿no? El pequeño núcleo de Perú Libre no existe. Existen personas aquí y allá, pero no existe organización. Tú quieres, camarada Gustavo, un admirador, ¿no? Lo que valoro de la izquierda peruana y de Perú Libre, supongo que está usted informado de este partido que requiere en realidad ser apoyado por todos, ¿no? Estamos en eso, estamos trabajando, apoyando, pero necesitamos también de no dar un cheque en blanco. O sea, de que ha cambiado algunos discursos, Pedro, ha cambiado en el tema de la Constitución, por ejemplo. Si es que en los primeros 15 días de su gobierno que Pedro Castillo no convoca a un referéndum para el cambio de la Constitución, se nos viene encima todo un problema que podemos enfrentar. Yo creo que ahí hay un problema bien complicado que requiere ser analizado fríamente, ¿no? Eso es lo que quería yo, compañero Gustavo, sumarme a lo que indica Camilo sobre estas cosas. Muchas gracias. Lucho, muchas gracias por tu apreciación y por tu preocupación, porque tú también estás en la cancha, estás viendo, conocemos de tu manejo y tu articulación desde las bases, y es muy importante. Y también como te repetía, Gustavo, integrando las palabras de Lucho, ¿no? Hay un punto muy importante, lo de mesa redonda es espontáneo. Número dos, ¿por qué Pedro, pese a tener el nivel político que tiene actualmente, llegar a la segunda vuelta como primer candidato y próximo presidente, como conforme a las encuestas, no tiene un aparato político? Y ya lo ha precisado Lucho, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Valer, mis saludos. Gracias por tus palabras. Por partes. Es cierto, el término terrorista forma parte de las doctrinas militares. Es un término militar, el terror. El terror forma parte de la acción militar, ¿no? Es previa a un asalto de tropas. Se infringe terror al enemigo a través de la artillería, el bombardeo y otras cosas más. Eso es cierto, ¿no? Por lo tanto, el término terrorista es un término inadecuado, incorrecto. Pero lo utilizan pues como propaganda, porque hay un nivel de razonamiento y hay un nivel de impacto emocional. Una cosa es asustar, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? En lo que respecta a la gente que insulta a un candidato en la calle, hay que hacer una diferencia. Mira cómo ha reaccionado Pedro y cómo reaccionó Salaverry. ¿Se acuerdan
ese venezolano que le gritó a Salaverry, y Salaverry Claro, claro. se quiso agarrar a golpes con... No, ese video lo descalificó Salaverry mucho. En ese video perdió muchos votos, ¿no? Porque no se comportó pues como un estadista, sino se comportó como un criollo de calle que te insulta, un macho men, ¿no? Y quiso demostrar que más bien en su guardaespaldas se puso más bajito que el venezolano y que Salaverry se puso ahí a evitar el asunto, ¿no? Claro, pero es evidente también que si tú ves con detenimiento el video de Salaverry, le hicieron una emboscada, ¿no? O sea, le detienen el carro, una mujer interviene, después que interviene la mujer, interviene el otro pata, lo insulta y el otro pata se pica, ¿no? Esos son troles, pues esas son emboscadas. Y Pedro ha demostrado eso, porque a Pedro también le han hecho emboscadas los periodistas de la derecha en las entrevistas, ¿no? Y yo recuerdo que el mismo Nicolás Lucar lo empuja, lo encima con sus preguntas. Ya lo están tratando a Pedro Castillo como presidente electo. No lo están tratando como candidato a ganar la segunda vuelta. O sea, no le preguntan qué propones, qué movimiento estás haciendo para ganar la segunda vuelta. Le están preguntando quiénes van a ser tus ministros. Le están preguntando como presidente cuáles van a ser tus primeras medidas. O sea, el periodismo en bloque ya dieron la segunda vuelta por zanjada. Y le están dando un trato a Pedro como presidente electo. Y lo presiona. Y es evidente pues, que hay una presión ahí. Hay otro aspecto que ha señalado Valer, que es las características de Perú Libre como partido. Perú Libre como partido tiene una definición ideológica, se define como marxista-leninista mariateísta y tiene un programa socialista. Ya pues, eso es el partido. Lo que pasa es que dada una serie de circunstancias y limitaciones cuando se inscribe como partido, a la vez juega como frente electoral. Y sucede pues que son dos cosas distintas. Nosotros que tenemos formación marxista-leninista sabemos que una cosa es el partido y quienes conforman el partido, los que aceptan la ideología y el programa del partido y la disciplina en forma voluntaria del partido. Otra cosa es el frente electoral. O sea, toda esta gente que ha votado por Pedro Castillo no tienen ideas siquiera pues, qué significa el marxismo-leninismo, mariateísmo, que es el ideario ideológico de Perú Libre. Tampoco hay diferencia entre lo que es un pacto político, ¿no? y un frente de alianzas, que son cosas distintas. Entonces, aquí tenemos que Perú Libre no ha separado, está mezclando el frente electoral con el partido. Y cuando Vladimir Cerrón se ha inscrito en febrero del año pasado, no soñaba siquiera pasar a la segunda vuelta. Era como esos equipos que van a jugar un campeonato, a hacer un papel decoroso, pero que no tienen ninguna intención de campeonar porque saben que no pueden campeonar. Entonces no elaboró pues plan de gobierno. ¿Para qué? Si no menos soñó ser la primera alternativa en la segunda vuelta. Entonces ahora todo el mundo le exige el plan de gobierno y lo que tiene inscrito él es el ideario del partido. Entonces ahí tú lees pues el ideario, marxismo, leninismo, mariateísmo, y lees también un programa socialista que no corresponde. Ahorita lo que necesitan ellos, lo que necesita Pedro, es elaborar rápidamente un plan de gobierno. Están punteando, pero no tienen plan de gobierno. Y es ahí donde no está la confusión, pues. Ahora, hay una gran convergencia de distintas fuerzas a los comités de Perú Libre. De ser un pequeño partido o un grupo de cuadros queriendo ser partido, a recibir de repente una avalancha de un movimiento de masas, ya no hablemos de cientos de miles, sino de millones de personas que se acercan a Perú Libre.
y está haciendo crisis. Pues, ahora, Pedro, vamos a ver, en las crisis se conoce a la gente, ¿no? En la crisis se conoce a la gente. Ahí se ve la miseria de la gente o la grandeza de la gente. Recordemos a Barrantes. Estuvo en la misma situación que Pedro, pasó a la segunda vuelta. Pero en el momento crítico, Barrantes no tuvo grandeza. Retrocedió y le entregó el gobierno a Alan García. Traicionó más de 30 años de trabajo político de los activistas. Me traicionó a mí, que yo estuve toda la década y media trabajando por un triunfo de ese tipo, y al último el pata agarra y renuncia a la segunda vuelta. Tuvo miedo al triunfo. O sea, hay líderes que frente al triunfo de su propia causa retroceden. Fujimori fue distinto, tenía hambre de poder autoritario. Y si ustedes ven los videos, cómo va al Sheraton, le quita el micrófono a Vargas Llosa y dice segunda vuelta y punto. Y Vargas Llosa le estaba pidiendo que renuncie a la segunda vuelta, que ya no que lo deje gobernar. Entonces, cuando Pedro agarra frente al desorden que se está produciendo, porque recién están elaborando el plan de gobierno, ¿no? Y una congresista electa se dispara por allá, el otro congresista electo se dispara por allá, y Vladimir Cerrón, rebasado, yo lo veo así, rebasado por la situación nueva, masiva, que está teniendo su partido, agarra y dice, bueno, yo como presidente del partido voy a velar por la ideología y el programa del partido, y se atrinchera ahí. Y Pedro, con mayor cancha en el manejo de estas crisis y demás, recuerden cómo se comportó en los momentos más críticos de la huelga del 2017, en julio o agosto del 2017, ¿no? Supo avanzar y supo retroceder. Y en este momento sale y dice, un momento, la única voz autorizada soy yo, ningún congresista electo. Y por ahí un periodista le pregunta, ¿y Cerrón? Ni Cerrón. O sea, tiene experiencia de manejar un aula desordenada y decir, muchachos, orden, se acabó, silencio, la única voz soy yo. Ha demostrado un carácter que me parece que está demostrando que puede manejar situaciones críticas. Ahora está retrocediendo. Mira, Valer, yo entiendo las cosas de esta manera. Supongamos ya, sale electo, juramento el 28. ¿Qué puede hacer Pedro? No tiene equipo. Es un presidente prematuro. Perú Libre no tiene cuadros políticos para armar una estructura de gobierno en los ministerios, en el Consejo de Ministros. Entonces, Pedro tiene que asumir un Estado, ¿no?, tal como está. Tiene que asumir una sociedad neoliberal, ¿no?, primario exportador, encima en crisis económicas y crisis sanitaria. Entonces, lo primero que te va a tener que enfrentar es la emergencia sanitaria para poder reactivar la economía, y una economía tal como está. Por lo tanto, en términos generales, o lo que se dice en términos macroeconómicos, no tiene otra salida que dejar el piloto automático en el primer periodo. Y poner la sanidad. Están muriendo entre 800 y 1000 peruanos diarios. Peor que una guerra. O sea, la sanidad es la emergencia nacional. Estamos en emergencia nacional. Gustavo, por favor, eso quisiera que lo vamos a trasladarlo a la tercera intervención que vamos a tener más adelante, con el video que vamos a compartir de tu canal, por favor, me lo permites. Pero antes de eso, ya estamos culminando esta sesión. Hay un video que nos han pasado me parece que es en Tumbes, respecto a la candidata Keiko Fujimori. Lamentable las imágenes, porque se está agrediendo a una camioneta de Keiko Fujimori, pese a las diferencias. Todo tipo de agresión es nefasto, hay que tener respeto, pero quisiera que pasemos estas imágenes para ver qué está pasando con la candidata y por qué se está dando este sentir en la población, en parte de la población. Señor director, por favor, pasemos la imagen, precisando de que estamos en contra de todo nivel de violencia,
Ahí se va por allá, se va por allá. Van a viajar bien. Gracias, Estaba, señor. estaba Keiko. Imágenes de Tumbes que nos vienen nefastas porque se están agrediendo, pero ¿qué está pasando con la población? Que al reaccionar así contra una candidata presidencial. Bueno, son imágenes de qué momento. Me parece que hace unos días recién está saliendo ese video, lo han colgado ahora en el WhatsApp. Porque sí, hay que tener un poco de cuidado, porque cosa bueno, he visto en el noticiero ayer que estuvo por Junín, ya está por Junín, ¿no? Ya ha tenido buena recepción y no sé en qué momento va a estar por allá. Yo no sé si el carro incluso era de cosa, no sé si ahí iba Keiko, ¿no? O era un carro. No iba Keiko, no iba Keiko, pero eran candidatos de fuerza, ¿no? De Fuerza Popular. Pero Ya, yo lo ya. que quiero saber es Parecen el videos de sentir. la primera vuelta. Parecen Me videos de la parece, primera vuelta. Podría, me parece que sí, pero por qué la gente repudia tanto a Keiko? Hay un sector que por- repudia tanto y actúa de manera violenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, o sea, el pueblo cuando está harto y ve morir familiares y todo, hay una cosa acumulativa. Las cosas se acumulan. Cuando tú en un trabajo haces un pedido y te rechazan el pedido, cuando reclamas una injusticia en el aparato judicial y te rechazan, vas acumulando resentimiento y en algún momento eso estalla. Eso estalla. Y el estallido ya no es racional, pues. ¿No? El estallido no es racional. Eso siempre se ha dado, ¿no? Como decía un revolucionario, la violencia popular llega un momento en que puede ser ciega e insana y destructiva, ¿no? Pero es la expresión de las masas sobre una situación que viene soportando durante décadas y generaciones, donde los resentimientos se van acumulando y son resentimientos ya de nivel cultural. El cambio social, pues, no es un almuerzo en el cual todo el mundo se sienta a comer con los cubiertos